buenos días, amados hermanos. Que Dios nos los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, estamos a punto en este lunes. Estamos a punto de viajar para México nuevamente. Septiembre 4 salimos para el estado de Tampico. Les pido a cada uno de ustedes por sus oraciones. Sí, hermanos, que en cada iglesia que tenemos que visitar, amados hermanos, podamos ver la bendición de Dios. Pero, amados hermanos, me dirijo a todos ustedes, todos aquellos que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que son seguidores de este ministerio. Les ruego la oración de cada uno de ustedes. Amados hermanos, desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. A la verdad, amados hermanos, nuestra misión es traer almas a los pies de Cristo. Cristo viene y Cristo viene por su iglesia. Amados hermanos, el tema de esta mañana es: ¿necesitan cristianos oír el evangelio? ¿Necesitan cristianos oír el evangelio? Bueno, amados hermanos, vamos a ir a oír este mensaje. Abramos nuestra Biblia en la primera de Corintios, amados hermanos. En la primera de Corintios. En la primera de Corintios, capítulo 15. En la Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de esta manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amados hermanos, amén, hermanos. Amados hermanos, traemos la pregunta de esta mañana. ¿Por qué los cristianos necesitan escuchar el evangelio todos los días? Algunas personas creen que el evangelio solo es útil para el evangelismo. Un mensaje que solo los incrédulos necesitan escuchar. Sin embargo,
La Biblia enseña que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo deben continuar escuchando el Evangelio incluso después de nacer de nuevo. Los cristianos deben meditar en el Evangelio todos los días en su lectura personal de la Biblia. Y por supuesto, amados hermanos, los pastores deben predicar y continuar predicando el Evangelio en cada sermón. Regularmente necesitamos escuchar acerca de la vida, la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús, así como el llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y volvernos a Jesús en la fe. Entonces, amados hermanos, veremos más adelante lo que a la verdad es la necesidad de cada uno de nosotros. Amados hermanos, después de nacer de nuevo, los cristianos deben de meditar en el Evangelio todos los días en su lectura personal de la Biblia, y los pastores deben predicar y deben continuar predicando el Evangelio en cada sermón, amados hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, amados hermanos, regularmente necesitamos escuchar acerca de la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús, así como el llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y volvernos a Jesús en la fe. Amén, hermanos. Si hay algo en la vida que nos debe de apasionar, amados hermanos, es el Evangelio. Y no me refiero a apasionado solo por compartir con los demás. Me refiero a apasionado por pensar en ello, insistir en el Evangelio, regocijarse en el Evangelio, permitir que dé color a la forma en que vemos al mundo. Así es, hermanos. Solo una cosa puede ser de primera importancia a nuestra prioridad para cada uno de nosotros, y solo el Evangelio puede serlo. Amén, hermanos. Muchos cristianos piensan que el Evangelio es solo para los incrédulos. Pero, amados hermanos, al leer nuestra Biblia aprendemos de la manera más difícil que nosotros los cristianos también necesitamos el Evangelio todos los días, para evitar caer en una doctrina equivocada y caer en una relación sin rendirnos a los pies de Cristo, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Amén. Amados hermanos, Jesús dijo, óigame bien, óigame, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así dice Mateo 22:37. Amados hermanos, aquí hay 8 razones por las que necesitamos escuchar las verdades del Evangelio todos los días de nuestra vida, hermanos. Les voy a presentar, amados hermanos, 8 razones. Amén. ¿Estamos preparados? Dice, para recordar y traer agradecimiento a Dios. Por eso es que debemos practicar el Evangelio todos los días. Para recordar y traer agradecimiento a Dios. Dios nuestro Padre Celestial es quien debe de estar en las noticias del día. Amén, hermanos. En lugar de no dar importancia a sus increíbles obras salvadoras a nuestro favor, debemos meditar diariamente en lo que ha hecho en Cristo y ofrecerle la adoración y acción de gracias que tanto nuestro Señor Jesucristo merece, amados hermanos. Amén, hermanos. Dice la palabra en Romanos 11, 33, 36. Óigame, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la
ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 33, 36. Entonces entendemos que debemos nosotros de practicar el evangelio todos los días para recordar y traer agradecimiento a Dios. Dios nuestro Padre Celestial es quien debe de estar en las noticias del día. Amén. Amén, hermanos. También, amados hermanos, debemos de practicar ese evangelio, leer nuestra Biblia para recordarnos nuestra identidad en Cristo. Me doy a entender, para recordarnos nuestra identidad en Cristo. Escuchar el evangelio cada día y cada semana nos enfoca en Jesucristo. Me doy a entender, hermanos. Dice Colosenses 3, versículo de 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados en Él en gloria. Dice Colosenses capítulo 3, versículos de 1 al 4. Entonces, amados hermanos, debemos de escuchar el evangelio cada día y cada semana. Y eso nos va a enfocar en Jesucristo. Y nos va a hacer recordar nuestra identidad en Cristo. Aún la Biblia dice, amados hermanos, aún la Biblia dice de esta manera. La Biblia continuamente nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 2, recuerden muy bien. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo de 1 al 2. Me doy a entender, amados hermanos. Fácilmente, hermanos, óigame bien, hermanos, fácilmente olvidamos quién es Cristo verdaderamente en nuestra vida personal. Nos olvidamos quién es Cristo en nuestra vida personal. Y eso le pasa a muchos cristianos, amados hermanos. Fácilmente olvidamos quién es Cristo en nuestra vida personal y quiénes somos nosotros en Él. Pero la buena noticia despeja la niebla del olvido y nos recuerda lo que Dios ha hecho en la historia y en su pueblo. Ayer, hoy y siempre. Porque debemos recordar lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Entonces, amados hermanos, debemos practicar y oír el evangelio a diario para sustentarnos, para llenarnos de este Cristo que ha muerto por nuestros pecados en la cruz. Para sustentarnos, meditar en la palabra de Dios y las verdades del evangelio arraigan nuestra fe, nos hace fructíferos, nos hace fieles, nos alimenta, nos riega, nos hace crecer y nos mantiene firmes a través de las pruebas, amados hermanos. Así es. Leer este evangelio
escuchar el Evangelio a diario, a la verdad, sirve para sustentarnos. Meditar en la palabra de Dios y en las verdades del Evangelio arraiga nuestra fe, nos hace fructíferos, nos hace fieles, nos alimenta, nos ciega, nos hace crecer y nos mantiene firmes a través de las pruebas. Mire lo que dice Salmos capítulo 1, de 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Prospera, amados hermanos, dice Salmos capítulo 1, versículo de 1 al 3. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, la Biblia continuamente nos recuerda cómo sustentarnos en Cristo Jesús. Para sustentarnos debemos de meditar la palabra de Dios y las verdades del Evangelio arraigan nuestra fe, nos hacen fructíferos, nos hace fieles, nos alimenta, nos riega, nos hace crecer y nos mantiene firmes a través de las pruebas. Así es, hermanos. La Biblia continuamente nos recuerda cómo sustentarnos en Cristo Jesús. Dice Judas capítulo 20, versículo 21, dice: pero vosotros, amaos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para la vida eterna. Dice Judas 20, 21. Dice Judas en versos 20 y 21. Amados hermanos, la Biblia continuamente nos recuerda cómo sustentarnos en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice de esta manera: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Amados hermanos, la Biblia continuamente nos recuerda cómo sustentarnos en Cristo. También la Biblia continuamente nos recuerda cómo guardarnos en contra del pecado, amados hermanos. Me doy a entender esta mañana, hermanos. A la verdad, amados hermanos. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros practiquemos el Evangelio, que leemos nuestra Biblia a diario, continuamente. La Biblia nos hará responder y pensar continuamente, y nos recordará cómo sustentarnos en Cristo Jesús para guardarnos de todo pecado. ¿Me doy a entender, hermanos? Para guardarnos del pecado. Hermanos, óigame, el Evangelio nos santifica porque a través de él crecemos en el amor por nuestro Padre Celestial. Y deseamos agradarle con nuestra vida. El Evangelio es un tesoro mayor que la gratificación temporal, o un placer mayor que el pecado para disfrutar. Saber que no hay nada bueno que podamos hacer que haga que Dios nos ame más en Cristo. En realidad nos libera del pecado para amarlo y obedecerlo en lugar de aprovecharnos de su gracia. Amén, hermanos. ¿Entendemos lo que estamos hablando, hermanos? Me he dado yo a entender, hermanos. Dice, para guardarnos del pecado.
El Evangelio nos santifica porque a través de este Evangelio crecemos en el amor por nuestro Padre Celestial y deseamos agradarle con vuestra vida. El Evangelio es un tesoro mayor que la gratificación temporal o un placer mayor que el pecado para disfrutar. Saber que no hay nada bueno que podamos hacer que haga que Dios nos ame más en Cristo Jesús. En realidad, nos libera del pecado para amarlo y obedecerlo en lugar de aprovecharnos de su gracia, como muchos hacen aprovecharse de la gracia de Dios. Dice Romanos 6, óigame, Romanos 6, versículos 5 al 8. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, dice Romanos capítulo 6, versículo de 5 al 8. Amén, hermanos. Amados hermanos, debemos practicar el pecado. No es bueno. El practicar el pecado a diario no es bueno, amados hermanos. No nos santifica y nos aleja de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, practicar el Evangelio a diario, leer nuestra Biblia, amados hermanos, a la verdad, hermanos, nos ayuda a guardarnos del pecado. El Evangelio nos santifica porque a través de él crecemos en el amor de nuestro Padre Celestial y deseamos agradarle con nuestra vida. Amados hermanos, el Evangelio es un tesoro mayor que la gratificación temporal o un placer mayor que el pecado para disfrutar. Saber que no hay nada bueno que podamos hacer que haga que Dios nos ame más y más en Cristo. En realidad nos libera del pecado para amarlo y obedecerlo en lugar de aprovecharnos de su gracia, como mucho cristiano hace, que se aprovecha de la gracia de Dios. Óigame bien, óigame, Romanos 6, del 5 al 8, se los leeré nuevamente. Dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Dice Romanos capítulo 6, versículos de 5 al 8. Amados hermanos, debemos de practicar el Evangelio. Muchas veces creemos a la verdad que el Evangelio solo es para el inconverso. Pero eso no es verdad, amados hermanos. El Evangelio es para nuestra vida diaria. Así es. Para motivarnos a hacer buenas obras. Así es, hermanos. Amados hermanos, la resurrección de Jesucristo nos libera para dedicar nuestra vida, no para nosotros mismos, sino en quienes nos rodean. Óigame, Efesios 2, versículo del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Hay muchas razones por las cuales necesitamos escuchar las verdades del Evangelio todos los días, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad, muchos creen
Muchos creen que el evangelismo, que el mensaje solo los incrédulos necesitan escuchar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los seguidores de Cristo deben continuar escuchando el evangelio, e incluso después de haber nacido de nuevo. ¿Para qué? Para motivarnos a hacer buenas obras, para protegernos de la desesperación. Es muy importante estar en Cristo para protegernos de la desesperación. Ningún pecado que cometemos hace que Dios nos deje de amar o nos ame menos. El evangelio nos libera de la desesperación. Nada nos puede separar del amor de Cristo que nos fue mostrado a través del evangelio de la cruz. Dice Romanos 8, versículo 37 al 39, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amados hermanos, este evangelio, amados hermanos, aún los cristianos necesitan oír el evangelio a diario. Así es, hermanos. Ellos mismos, la Biblia nos enseña que los seguidores de Jesús deben continuar escuchando el evangelio incluso después de haber nacido. ¿Para qué? Para protegernos de la desesperación, para animar a los que nos rodean también, porque debemos ser luz a todos aquellos que nos rodean. Pero el evangelio realmente, el evangelio lo necesitamos para animar a los que nos rodean. Cuando se nos recuerda el evangelio, somos más propensos a compartir en una palabra de aliento con los demás durante el día. Este aliento, a su vez, los edifica en el evangelio y ministra la verdad a sus corazones. Dice 2 de Timoteo 2, 1 al 3. Dice: tú pues, hijo mío, óigame bien lo que dice la palabra. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos de 1 al 3. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo de 1 al 3. Amados hermanos, el evangelio en nosotros los cristianos es muy importante, amados hermanos. Es muy importante, amados hermanos. Así es. La Biblia enseña que los seguidores de Jesús deben continuar escuchando el evangelio e incluso después de haber nacido. ¿Para qué? Para vencer nuestro orgullo. Así es. Una reflexión sobre nuestro pecado y lo que Dios ha hecho por nosotros en el evangelio destruye nuestro orgullo y cultiva un espíritu de humildad ante el Señor y ante el resto de la gente que nos rodea. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso así es, hermanos, que dio a su Hijo unigénito. Piensa en esta frase. Puedes pensarlo nuevamente. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Debemos de ponernos de acuerdo, amados hermanos. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Juan 5:24. Amados hermanos, podemos llegar a una conclusión. Una conclusión muy, muy importante. ¿Por qué los cristianos necesitan escuchar el Evangelio todos los días? Algunas personas creen que el Evangelio solo es útil para el evangelismo, un mensaje que solo los incrédulos necesitan escuchar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los seguidores de Jesús deben continuar escuchando el Evangelio, incluso después de haber nacido. Amados hermanos, me voy a entender. ¿Para qué? Para recordar y traer agradecimiento a Dios. ¿Para qué? Para recordar nuestra identidad en Cristo. Para sustentarnos, para guardarnos del pecado, para motivarnos a hacer buenas obras, para protegernos de la desesperación, para animar a los que nos rodean, para vencer nuestro orgullo. Y llegamos a la conclusión. Sin embargo, la Biblia enseña que los seguidores de Jesús deben continuar escuchando el Evangelio incluso después de haber nacido. Los cristianos deben meditar en el Evangelio todos los días en su lectura personal de la Biblia. Y los pastores deben continuar predicando el Evangelio en cada sermón. ¿Estaría de acuerdo esta mañana, hermano? ¿Estás de acuerdo, amados hermanos? ¿Cuántos necesitamos el Evangelio en nuestra vida diaria? Habemos mucho que necesitamos el Evangelio a diario. Amados hermanos, no me queda más que decirle que a la verdad, God bless you and God bless America.